¿Sabías que puedes ser diabético y no haberte enterado? Sí. En España hay 5 millones de diabéticos, un 10% de la población. Y se estima que un 43% de estos ni siquiera lo sabe. De esto vamos a hablar hoy aquí en nuestra Escuela de Salud, porque el viernes, además, el día 14, es el Día Mundial de la Diabetes y está bien, pues también visibilizar el tema para prevenir sus posibles consecuencias, que no son pocas. De eso vamos a hablar hoy en nuestra Escuela de Salud. Ya sabes, te doy la bienvenida. Soy Eva Guzmán, la compañera Ana Patricia Padial, desde Algarrobo Costa, aquí en Miramar Multimedia, en Radio Miramar, en el 107.9, emitiendo para toda la Axarquía. Y nos puedes seguir a través de nuestro Facebook Radio Miramar y de nuestro Instagram Miramar Multimedia. Y cuéntame, ¿tienes alguno de estos síntomas que va a contar ahora nuestra farmacéutica Mamen Lara, que ya sabes que viene desde Farmacia Lara Alba de Torre del Mar? Bienvenida, Mamen. Buenos días, Eva. Bueno, pues lo que yo decía, 5 millones de diabéticos en una población como la de España, que no llegamos ni a 40 millones, si no me equivoco. Efectivamente, es un tanto por ciento alto, ya lo decías tú, pero el dato más interesante para mí y sobre el que hoy vamos a basar nuestra escuela de salud es ese 43% de diabéticos que tenemos andando por la calle entre nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia y no saben ni siquiera que lo son. Y quizá cuando el azúcar empiece a dar la cara, pues ya es un poco tarde. Entonces, en Escuela de Salud vamos a trabajar 3 grandes bloques hoy. Grupos de riesgo, por si te identificas dentro de alguna de estas personas que tienen más papeletas en el bombo para padecer diabetes. Síntomas, por si te notas alguno de los que vamos a nombrar, pues que vayas rápidamente a hacerte una medida de los niveles de azúcar. Y por último, las complicaciones. ¿Qué pasa si no le hago caso y esto se va complicando? Vale. Venga, pues y a ver, y todo esto porque las consecuencias de tener diabetes son graves. No son moco de pavo, efectivamente, ahora lo Venga, abordaremos. Yo creo que podemos empezar, Eva, si te parece, explicando un poco qué es la diabetes, aunque todo el venga, mundo lo sabe, unos conceptos muy básicos, los dos tipos de diabetes más importantes que hay, y ya sobre eso vamos venga, desgranando, ¿vale? cuéntanos. Bueno, todos sabemos que la diabetes consiste en una enfermedad crónica, que una vez que la tiene es difícil retrocederla, que consiste en una elevación de los niveles de azúcar en sangre. El azúcar es la gasolina de nuestras células, es lo que les permite obtener energía. Para que el azúcar entre en la célula necesitamos una llave, que es la insulina. La insulina abre la célula y el azúcar entra. Cuando tenemos diabetes, la insulina no funciona bien, o bien porque el cuerpo no es capaz de sintetizarla, o bien porque la que tenemos es inefectiva. Entonces el azúcar no puede entrar en la célula y se queda flotando en la sangre y haciendo daño a los tejidos a los que va tocando. Esa es la diabetes y esa es lo que tenemos que entender de la diabetes. Existen dos tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1 es en la que el páncreas no puede sintetizar insulina porque nuestro sistema inmune, nuestras células defensoras, han entendido que el páncreas es un órgano extraño y lo están aniquilando. Y entonces las células no funcionan y no producen insulina. Por eso el tipo de diabetes tipo 1 necesita la administración de insulina, ¿En serio? que a día de hoy es a través de un pinchazo subcutáneo y no se puede tomar la insulina de otra manera que no sea pinchándose. Vale. Y luego tenemos la diabetes tipo 2, que es en la que nuestro páncreas no es capaz de producir suficiente insulina para que abra la célula y entre el azúcar, o la que produce no hace bien su función. Este tipo de diabetes es la que llamamos diabetes tipo 2, se trata con medicamentos vía oral, que son los antidiabéticos orales, y es sobre la que más tenemos que trabajar porque se está viendo que si hay un buen estilo de vida, en muchos casos puede prevenirse o hacerse mucho más leve. Madre mía, que es digno de hacérselo mirar, claro. Vale, Claro que sí. entonces, ¿cuáles serían los grupos de riesgo, las personas que están más Efectivamente, predispuestas? vamos a que los oyentes estén muy atentos a ver si se identifican. El primer grupo de riesgo que tenemos son los obesos. La obesidad es el principal factor de riesgo de la diabetes. Si tenéis un metro en casa, yo os recomiendo que miréis el perímetro abdominal, que es lo que más va a marcar en qué rango de riesgo estamos. No la cintura, sino la parte de abajo, El la perímetro barriga, abdominal, donde el hasta ombligo, donde ¿no? está el ombligo, sí. En los hombres, por encima de 102, ya diríamos que tenéis papeletas en el bombo para padecer diabetes. Y en las mujeres, por encima de 88, también se ha visto que aumenta considerablemente el riesgo de Ujú. padecer diabetes. Muy poco me parece, ya lo hemos hablado Me fuera de agobio, me micro, agobio. pero 88 para las mujeres no es una proporción.
Bueno, de todas formas, no quiere decir que todo el que se mida y vea que tiene 88 vaya a ser diabético. No quiero yo lanzar esa información, pero sí es cierto que tienes que estar Atento. pendiente, porque ya tienes una papeleta. Ahora vamos a seguir sumando papeletas. Si alguien tiene más de una, pues tiene que controlarse más que el que no tiene ninguna. El siguiente factor de riesgo es tener una vida sedentaria. Si yo soy una persona cómoda, si soy una persona perezosa, de las que es manta y serie todas las tardes, pues ojito que empiezo a meter más papeletitas en el bombo. Otro factor de riesgo, pues tener antecedentes genéticos. Eso suma papeleta. Antes fuera de micro me preguntabas tú, Patri, pero si por ejemplo mi madre desarrolla diabetes a partir de cierta edad, yo tengo que desarrollarla, bueno, pues tienes alguna papeleta en el bombo. Pero si controlas que el resto de papeletas no entren, pues probablemente puedas evitar desarrollarla. Porque este tipo de diabetes, que es la tipo 2, ya hemos visto que todavía podemos actuar algo sobre ella. La diabetes tipo 1 no. La diabetes tipo 1 es autoinmune y una vez que te toca ya la tienes. Pero esta sí, y por eso estamos aquí, para poner nuestro granito de arena, para intentar arrojar información. Sí. Una pequeña lanza para esas personas que tienen la diabetes tipo 1, que como tú estás diciendo, ya hablamos de una cuestión inmunológica, genética o lo que sea. Sí. Ahí no hemos hecho nada, no hemos propiciado, no nos hemos saltado, no es una mala alimentación, no es una vida sedentaria. Ahí es como tú dices, no. De hecho, esta diabetes antes se llamaba diabetes infantil porque se manifestaba sobre todo en niños y en jóvenes. Es mucho más prevalente cuando las edades son bajas. Ahí es una enfermedad de autoinmunidad que a veces puede tener componentes hereditarios también, pero es verdad que aquí todavía no podemos controlar determinados factores de riesgo. Si eres un niño de 8 años y debutas con diabetes, no creo yo ni quiero que ningún padre se plantee que he hecho mal, que he podido hacer mal. No, tu hijo ha debutado a través de un proceso autoinmune y no se puede hacer nada. Vale, pues sí se puede, por si hay algún diabético tipo 1 que nos está viendo, se puede evolucionar mejor la enfermedad. Es decir, si yo soy un diabético y soy muy disciplinado, voy a tener menos riesgo de complicaciones que si soy un diabético que no soy disciplinado, porque la diabetes tipo 1 se trata con insulina. Yo me pincho mis dosis de insulina y la tengo controlada. Pero si no soy disciplinado con los horarios del pinchazo de insulina, si como descontroladamente y aumento y desciendo las unidades de insulina para poder comer más, si llevo una vida sedentaria, obviamente tengo más probabilidades de desarrollar complicaciones a lo largo de mi vida, que si soy un diabético disciplinado que es consciente de su enfermedad y que se adapta a ella. ¿Vale? ¿Algún otro grupo de riesgo? Sí, un grupo de riesgo muy interesante, me dirijo a las mamis y a las mujeres. Si has padecido durante el embarazo diabetes gestacional, ¿cómo lo sé? Si me he hecho la curva larga de glucosa y me he tomado unos lingotazos horribles de líquidos muy dulces y luego me han dado un resultado positivo y he tenido que hacer dieta durante el embarazo, esto es que he padecido diabetes gestacional, y las personas con diabetes gestacional también son más propensas a desarrollar diabetes, sobre todo tipo 2, ¿vale? Se quedan ya con ese riesgo. Sí. Vale. Si soy mujer y tengo ovarios poliquísticos, también aumento el riesgo de padecer diabetes. ¿Y eso qué tiene que ver? Sí. Bueno, al final hay un proceso hormonal que está implicado en la gestión también del proceso de diabetes. Entonces, los ovarios poliquísticos, seguramente a la mayoría sus ginecólogos, sus médicos de cabecera ya se lo han alertado, pero si padeces ovarios poliquísticos también aumenta tu riesgo. Luego, todos los mayores de 45 años ya empezamos a tener ciertos riesgos de muchas cosas. Por tanto, un análisis anual donde te mida una bioquímica rápida y tienes tu azúcar, creo que a todos nos vendría bien. Y luego, ojo en los pacientes hipertensos, en los pacientes que tienen colesterol alto, estos también aumentan el riesgo de padecer diabetes. Así que, bueno, creo que ya hemos mencionado todos los grupos de riesgo. Si te ves identificado con alguno, pues simplemente con comentarlo a tu médico de cabecera y que te haga un análisis de sangre, que ya te digo, normalmente a partir de los 45 años, a casi todos nos lo hacen anualmente, con eso tenemos suficiente. ¿Habría alguna enfermedad que generara o despertara una diabetes, entiendo, del tipo 2, no del 1? Pero ¿podríamos tener alguna complicación con otro tipo de enfermedades si de repente se nos descuadra un poco el organismo? Hay muchas enfermedades.
que si no están bien controladas pueden afectar al metabolismo del azúcar. Vale. Y efectivamente muchos pacientes que entran en el hospital por una enfermedad de pronto desarrollan la diabetes como una complicación. A veces se puede revertir, ese tipo de complicación a veces se puede revertir si está cogida a tiempo, una vez que se estabiliza la enfermedad de base, Vale. pero otras veces también determinadas enfermedades son un riesgo para padecer diabetes. Hablamos de los síntomas. Venga, todos atentos Sí, porque... los síntomas son muy interesantes porque a veces pasan desapercibidos, ¿vale? Porque los principales síntomas que nos enseñan a todos los sanitarios de la carrera son las 3 P: polifagia, polidipsia, poliuria. 3 palabrotones que voy a explicar. En primer lugar, la polifagia es mucho apetito. Tengo mucho apetito descontrolado, es que no sé lo que me pasa últimamente, que no paro de comer, tengo hambre a todas horas. Luego la siguiente es mucha sed. Tengo sed continuamente, estoy bien a beber, bebo agua, pero vamos, como una máquina, como nunca he bebido antes. Y muchas veces nos ponemos hasta contentos porque estamos bebiendo mucha agua. Y luego tenemos una micción muy frecuente, no paro de hacer pipí. Estoy haciendo pipí, orino con mucha frecuencia. Estos 3 síntomas, los 3 juntos, son una alerta de que puedes estar teniendo niveles de azúcar en sangre altos. Luego, otro síntoma muy típico es la pérdida de peso de forma inexplicable. No sé, no estoy haciendo nada, de hecho estoy comiendo más, pero estoy perdiendo peso, estoy contentísimo, porque fíjate lo que me pasa. Pero ojo, ¿vale? Cuando la pérdida de peso, cuando hay una pérdida de peso inexplicable que no para, siempre hay que ir al médico. Sí. No, es verdad que tener peso excesivo no es bueno, pero perderlo de forma inexplicable tampoco es bueno. Así que este también debe ser una clave que se le debe quedar a nuestro oyente ahí en el oído y que no se le olvide. Luego ya, cuando aparecen otros síntomas, normalmente ya el azúcar lleva más tiempo alta en sangre. Por ejemplo, aparece visión borrosa, mucho cansancio, mucha fatiga, hormigueo en las plantas de los pies, en las palmas de las manos. Se lentece mucho la cicatrización. Oye, es que tengo con una herida aquí tonta y llevo ya ahí un mes con ella que no se me acaba de curar, se me cae la costilla, se me vuelve a salir, me vuelve a sangrar. Todos estos tipos de síntomas tienes que consultarlos con el médico. Bueno. Si son repetitivos en el tiempo y si llevan un tiempo dándote señales de alerta. Por lo menos preguntar. Por lo menos Que preguntar. tampoco pasa nada. Sí. Y complicaciones, hablabas también al principio. Sí, las complicaciones, no quiero que se asusten nuestros oyentes, las complicaciones se producen cuando ya los niveles en sangre de azúcar llevan mucho tiempo, o sea, el azúcar lleva cargadita, o sea, la sangre va cargada en azúcar desde hace tiempo y empieza a dañar los determinados Es decir, órganos. que no hemos hecho caso a los síntomas. Es decir, no hemos hecho caso a los síntomas, o estoy diagnosticado y no hago bien el tratamiento, no soy disciplinado, hago caso omiso a todos los consejos que me van dando los sanitarios y entonces pues el azúcar va campando a su ancha. El azúcar afecta a muchos órganos. Una de las principales complicaciones es a nivel ocular. Se producen retinopatías, o sea, la retina se daña y podemos perder la visión, ver borroso, aumenta el riesgo de muchísimas patologías a nivel ocular cuando el azúcar está elevada continuamente, entonces la sangre que llega al ojo tan cargada de azúcar, pues empieza a dañarlo. Otro órgano que se daña con mucha frecuencia en los diabéticos es el riñón. Aparecen insuficiencias renales graves en muchas ocasiones, por tanto, ojo que no son tonterías. Nuestro sistema cardiovascular también se puede ver comprometido, aumenta el riesgo de infarto de miocardio, de accidentes cerebrovasculares, de ictus y demás, cuando el azúcar está descontrolado. Luego hay una patología muy curiosa que es la neuropatía diabética y es el daño de los nervios por el exceso de azúcar. ¿Esto qué origina? Esto origina que se nos duerman determinados miembros que no lo notamos, el hormigueo, ¿no?, que hablábamos antes, de las palmas de las manos, de las plantas de los pies. Incluso hay diabéticos que se dan golpes y no se dan cuenta de que se han dado un golpe y tienen una herida y no se dan cuenta de que tienen una herida. De ahí muchas veces tan importante el servicio de pie diabético que ahora están desarrollando los centros de salud, porque claro, el diabético muchas veces, si eres una persona mayor, no te puedes mirar los pies, no te los ves, y con un golpe te hace una herida. Como tienes además la cicatrización enlentecida, que es otro proceso, se va a ir la herida sobreinfectando, no te das cuenta, no sientes dolor, y cuando acudes al médico ya hay una lesión importante, muchas veces necrótica. O sea que esto es muy importante que lo sepan los diabéticos. ¿Y es porque tienen insensibilizada esa zona? Claro. Porque muchas veces tú ves ese pie y tú dices,
no puede ser que No haya puede llegado ser, a eso claro. y se haya plantado en el médico con esa, ya Eso en ese negro, estado, eso ¿no? sí, Claro. tan- Pero claro, nos explicaban el otro día en el centro de salud que un diabético puede tener una piedrecita, un algo que se le ha metido en el zapato y no lo está notando. Claro. Y lo que a ti, que tú en un momento metes el pie y dices tú, ay, que me estoy... Sería, él iría pisando y constantemente, claro, acabaría con una herida. Para que la gente lo entienda, nuestro cerebro tiene como terminaciones nerviosas en todos los puntos de nuestro cuerpo. De hecho, cuando nos damos un golpe y nos duele es porque el nervio le ha mandado una señal al cerebro. Cuando el azúcar ha dañado el nervio no hace bien su función. Entonces no manda la señal al cerebro. De manera que tú te puedes dar un golpe y no sabes que te ha dado un golpe. Te puedes hacer un corte. De hecho, muchas veces a mí me ha pasado en la farmacia que viene una paciente que se acaba de hacer un corte, es diabética y viene, está hablando contigo y de pronto ves sangre en el mostrador y dices, ¿qué ha pasado aquí? Tiene usted que tener una herida. No, que no puede ser. Y lo mira y tiene un corte, a lo mejor que se ha hecho un simple enganchón. Sí, o con un folio ese típico... Y no son conscientes de que se lo han hecho. Eso es muy frecuente. En las personas mayores es muy frecuente. Así que, bueno, son complicaciones que no debemos llegar hasta ahí. Y los extremos, que también los hay, pérdida de dedos, de los pies. Claro, en y este tal, caso, ¿no? claro, cuando una úlcera no está bien cuidada, se infecta, ya aparece una necrosis, la piel se muere, no hay sensibilidad y muchas veces para que la infección no siga hay que amputar esos miembros. Entonces, bueno, pero para que la gente no se asuste, no hay que llegar ahí. De hecho, nuestra escuela de salud va de eso. Hoy día tenemos muchísimas herramientas y hay profesionales sanitarios muy preparados, muy formados. Los enfermeros hacen un control maravilloso de la enfermedad. Hay ya herramientas como las consultas de pie diabético. Los médicos cada vez tienen más herramientas de tratamiento, más herramientas terapéuticas. Y luego en la farmacia también tienes a tu farmacéutico a pie de calle para consultarle cualquier cosa, para hacerte un análisis rápido de azúcar. Creo que tenemos muchas herramientas y todos los conocimientos que tenemos que usarlos para eso, para decir, bueno, ya tengo una edad, voy a empezar a pensar que se me pueden abrir varios frentes y de vez en cuando, pues como lo sé, voy a... No mames, de la analítica va del tirón. Sí. Yo, vamos, nunca el azúcar es básico. El azúcar es básico. Sí. El médico, la médica, simplemente sí, es protocolario. Como el colesterol, ¿no? Que es algo sí, básico, ¿no? Esa es la bioquímica básica de la sangre. Luego hay un parámetro muy interesante que se utiliza además de la medición del azúcar, que se llama hemoglobina glicosilada. Bueno, esto es un temazo. Es un palabrejo maravilloso. Nos quedan 3 minutos, venga, 3 minutos. Pues es un palabrejo maravilloso, pero eso quiere decir que tú puedes tener el azúcar a simple vista bien y resulta que hacemos eso y la cosa no está tan bien. Claro, ese parámetro rápidamente es como si tú midieras el azúcar cada hora a una persona durante 6 meses. Y entonces de pronto te dice, vale, ayer la tenías muy bien, pero antes de ayer y el otro no estaba bien. Por tanto, no hay un buen control de la diabetes. Es un parámetro que nos dice si tu diabetes está bien controlada o si no está controlada. Sabes si el diabético te está mintiendo. Exactamente. Porque se ha ido a hacerse la analítica con... Muy bien la traducción. Hombre, porque me estaba quedando la noche de antes ha comido divinamente o 2 días antes, se ha ido a hacerse la analítica, uy, estaba todo aquello, uy, me la he pinchado y eso sale de manual. Vale. Pero como dice Mame, con la rutina ya se ve y sale la verdad. con el glicosado o como se llame. Sí, claro. Sale la verdad. Pues ahí Eso, o sea que ya tenemos muchas herramientas para saber si eres diabético o no eres diabético. Y si eres diabético, si eres un buen diabético o no lo eres. O si te has creído que la pastillita es un milagro. Eso, la pastillita es milagrosa, porque te puedes tomar la pastilla y ya después te porque tomas dulcecico. Claro, esto es muy importante. La diabetes no desaparece. La diabetes se controla. O sea, yo tengo las riendas de mi azúcar y la tengo descontrolada. Pero en cuanto yo voy abriendo las compuertas, el azúcar vuelve a salir. Entonces, control y conciencia. No quiero irme sin decir que durante todo el viernes, que es el Día Mundial de la Diabetes, en la farmacia vamos a estar haciendo un cribado gratuito de azúcar, ¿vale? Vamos a hacer un test que determina si eres factor de riesgo o no eres factor de riesgo y un análisis gratuito de azúcar para ver cómo tienes los niveles. Y últimos segundos para decir, me parece obvio, pero lo vamos a recordar, que tenemos la memoria corta.
vida saludable para prevenir todo esto. Claro, alimentación Obvio. saludable, ejercicio físico diario de fuerza y aeróbico. El azúcar necesita que nos falte un poco el aire, o sea, movernos despacito, más rápido de lo habitual y sobre todo gestionar el control, o sea, de vez en cuando tus revisiones, tu médico de cabecera que tiene las puertas abiertas y nuestra escuela de salud, que no dejéis de oírnos, que os damos un montón de consejos, que Anda que no. aportamos también nuestro granito de arena. Estupendo, pues muchas gracias, Mame. Nos vemos en 2 semanas. Perfecto.